Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. ¿Cuántos están felices hoy en este día? Qué bendición estar en la casa de Dios. Creo que es el mejor lugar en que pudiéramos estar a esta hora. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay un mejor lugar en que pudiéramos estar en esta hora que este lugar. A pesar de que en este momento es posible que algunas personas estén viajando en un crucero o estén en las islas de San Andrés, quiero decirles, hermanos, con toda la seguridad que ustedes y yo estamos en el mejor lugar del mundo en este momento. Estamos delante de la presencia del Señor, y el estar delante de la presencia del Señor llena nuestros corazones de gozo y alegría. No importa qué preocupación, qué tristeza, qué ansiedad traemos, porque cuando usted y yo entramos de esa puerta hacia adentro, la bendición de Dios descansa sobre nuestro corazón, y esa presencia de Dios hace que nosotros sintamos que no estamos solos, que tenemos a alguien a nuestro lado que está dispuesto a caminar con cada uno de nosotros. Queremos darle la bienvenida para esta semana de Semana Santa, semana de oración. Tiene varios propósitos maravillosos, y yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que podamos hacer planes para que durante esta semana le ofrendemos al Señor nuestro tiempo en las noches y le digamos: Señor, yo voy a venir porque quiero aprender de tu palabra. Señor, yo voy a venir a este lugar porque mi corazón es un corazón sensible, es un corazón que anhela recibir la palabra de Dios, y yo quiero aprender a caminar contigo, Señor. Yo quiero que tú me ayudes para que mi caminar en esta tierra sea un caminar que te honre y te glorifique. Yo quiero, Señor, vivir una vida cristiana que sea digna de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos tienen ese sentir de ser verdaderos hijos de Dios? Queremos también saludar a las personas que están conectadas a través de la página de la iglesia. Queremos recordarles que durante todas estas noches vamos a estar teniendo la transmisión, y les invitamos también para que si tienen alguna persona que no puede venir a la iglesia, le compartan la dirección para que estas personas también desde sus hogares puedan ser beneficiadas con la transmisión de estos temas tan interesantes. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Yo quiero decirles, hermanos, que yo quería ir a Bogotá en Semana Santa. Yo quería ir a tener una campaña evangelística a Bogotá en Semana Santa, pero Dios quería que yo estuviera aquí en esta semana, y yo estoy fiel al llamado de Dios en este lugar. Y quiero contarles que cuando llegó el tiempo de cambiar los planes, decidimos venir a Bucaramanga. Mi esposa iba a viajar sola con el bebé y no consideré prudente, con el tiempo, el invierno como estaba, que ella viniera sola. Entonces cambiamos los planes y decidimos venir a Bucaramanga. Pero quiero contarles que antes de salir de Medellín, debido al tiempo, la lluvia y todas las cosas que están afectando las carreteras, decidí llamar al numeral 767, que es el teléfono del Ministerio de Transporte, en donde le informan a uno el estado de las vías. Siempre que yo viajo de Medellín a Bucaramanga, yo tomo la vía que es por Cisneros y Puerto Berrío para llegar hasta acá. Pero decidí llamar, y cuando llamé, la persona encargada me dijo: en Cisneros hay un derrumbe total y no hay paso por Cisneros. Entonces, cuando él me informó eso, tomé la decisión de ir por la vía que es la autopista Bogotá para salir más adelante de Puerto Berrío. ¿Por qué les cuento esta historia? Les cuento esta historia porque este hombre del Ministerio de Transporte me hizo una revelación a mí. ¿Cómo así, hermano, que una revelación? Sí, él me hizo una revelación. Él me descorrió el velo de algo que yo no podía ver. Desde Medellín yo no podía ver hasta Cisneros y saber que allí había un derrumbe. Donde yo no hubiera llamado, ¿qué hubiera pasado? Hubiera viajado yo, hubiera llegado a 2 horas de Medellín a Cisneros, y me hubiera tocado hacer ¿qué? Regresarme otra vez a Medellín y coger la autopista a Bogotá. Pero este hombre del Ministerio de Transporte me hizo una revelación. Me descorrió algo que estaba oculto para mis ojos, y de esa manera yo pude seguir el camino correcto. La palabra de Dios, yo quiero que en esta noche el título del tema es la revelación de Jesucristo. Y vamos a ver algunas cosas interesantes para empezar acerca del libro de Apocalipsis, algunas cosas generales. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelar.
Y ese término revelar significa descorrer el velo. Cuando la palabra de Dios dice que el libro de Apocalipsis es revelación, está queriéndonos decir que ese libro nos va a descorrer un velo. Algo que nos está ocultando va a ser quitado de nuestra vista para que nosotros podamos ver más allá. En el sentido bíblico, la revelación es quitar el velo para ver el futuro. Nosotros los seres humanos estamos limitados para poder observar el futuro. Quizás muchos de nosotros anhelamos saber qué va a pasar más adelante, ¿cierto? De pronto los jovencitos, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mi vida profesional? ¿Con quién me voy a casar? Anhelarían conocer el futuro, pero los seres humanos estamos limitados a observar hacia allá adelante. Pero como Dios es el único que puede observar el futuro, entonces el Señor en su amor, en su misericordia, en su bondad, decidió revelar al hombre el futuro. Y ustedes y yo, mis queridos amigos y hermanos que estamos aquí reunidos, somos privilegiados al tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios, de tomar su Biblia en su casa y al entrar al Apocalipsis tener el privilegio de poder descorrer el velo que anticipa lo que va a acontecer en el futuro. Eso es lo que significa Apocalipsis. De hecho, el libro Apocalipsis, ese nombre revelación viene de la primera palabra del libro, que es la revelación. Hay dos libros de los primeros libros de la Biblia se llaman de acuerdo a las primeras palabras con que empieza el libro. El libro de Génesis empieza con la palabra Reshit en hebreo, que es el comienzo, el origen, y de allí viene la palabra Génesis. El Éxodo es salida y esa es la primera palabra que aparece en él, y por eso el libro se llama así, salida. Con el libro de Apocalipsis pasa lo mismo. El libro de Apocalipsis empieza con la palabra revelación y así se llama el libro se llama revelación. En el sentido de la revelación bíblica significa descorrer el velo. Vamos a la siguiente. Autor y fecha de escritura. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, uno de los discípulos del Señor. Juan era un hombre muy particular en su ministerio cerca a Jesús. El ministerio de Juan se caracterizó porque Juan siempre caminaba cerca de Jesús. Y Juan le encantaba seguir los pasos de Jesús a donde Jesús fuera. Y ese fue el secreto del éxito y de la vida espiritual tan profunda que llevó el discípulo amado Juan. Juan caminaba siempre de la mano de Jesús. Desde por la mañana seguía los pasos de Jesús, al mediodía estaba con Jesús. Y cuando usted estudia la historia bíblica, estudia los evangelios, se da cuenta que siempre que aparece Jesús, en cada escena está ahí Juan, de alguna manera. Y este discípulo, amado por Jesús, fue a quien el Señor decidió confiarle esta revelación tan importante. Juan fue el autor del libro de Apocalipsis. ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es el último libro que hace parte del canon bíblico, de la Biblia que ustedes y yo tenemos. Y fue escrito en el año 96 aproximadamente. Juan fue desterrado a la isla de Patmos en el año 96 porque Juan decidió negarse a inclinarse a adorar al emperador. Juan era un hombre fiel. Juan era un hombre que amaba al Señor. Juan era un hombre que tenía claro lo que era la fidelidad a Dios. Y Juan estaba dispuesto a mantenerse de parte de la verdad, aunque se desplomaran los cielos. Yo no sé cuántos de los que estamos en esta noche, en este lugar, queremos tener el mismo espíritu de Juan. Queremos estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Queremos poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios, que no tememos lo que pueda acontecer, porque sabemos que estamos descansando en sus brazos de amor. Juan rehusó postrarse a adorar al emperador. Era una costumbre de la antigüedad. Cuando había una imagen del emperador, todos tenían que postrarse. Y como Juan se rehusó postrarse delante de la imagen de Domiciano, entonces fue desterrado a Patmos, y en el año 96 el Señor le dio esta revelación. Hay algunas características especiales del libro de Apocalipsis que hacen diferencia con el resto de la revelación bíblica. Una característica importante es que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje universal. ¿Qué significa que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje universal? En la mayoría de libros de la Biblia, el Señor tenía un mensaje para su pueblo Israel.
Pero cuando el Señor le hace la revelación a Juan, hermanos, ya no está pensando en la nación de Israel, sino está pensando en una revelación para todo el mundo, para los habitantes de todo el mundo, ya no solo de la nación de Israel, sino ahora el Señor está dando una revelación para las personas que viven en España, que viven en África, que vivimos en Colombia, porque Dios tenía un plan especial para su pueblo del fin del tiempo, y por eso el Señor decidió revelar a Juan cada una de las cosas que vamos a estudiar durante esta semana. Otra característica importante es que algunos de los libros bíblicos están escritos en forma de verso, de poesía, pero el libro de Apocalipsis está escrito con su mensaje en prosa, de una forma natural, no tiene rima, no tiene versos, nada, excepto algún canto que aparece en el Apocalipsis, pero su escritura fue de una forma natural, es decir, en prosa. Otra característica también importante es que el Apocalipsis está totalmente rodeado de visiones y sueños. Es posible que en algunos libros del Antiguo Testamento aparezcan también algunas visiones, pero son más esporádicas. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, es una constante las visiones y los sueños que tenía Juan. Juan era presentado delante del Señor en visión, y entonces cuando estaba en visión el Señor le mostraba todo lo que iba a acontecer. Esa es una característica especial del libro de Apocalipsis. Y también una característica especial son los símbolos. ¿Por qué el libro de Apocalipsis tiene símbolos? Quiero decirles, hermanos, que cuando yo me bauticé en la iglesia, yo dije, yo tengo que leer Apocalipsis. Yo no puedo ser adventista y no leer Apocalipsis. Y entonces fui y me encerré en el cuarto y me leí Apocalipsis en 45 minutos. Pero cuando terminé de leer Apocalipsis, llegué a una conclusión: no entendí nada. Eran solo bestias, eran símbolos. Nosotros tenemos un tío que desafortunadamente él tenía un tumor cerebral y falleció. Y me contaba mi abuela que él, en su estado de convalecencia, ya en sus últimos días, le gustaba leer la Biblia. Y empezó a leer Apocalipsis. Pero cuando empezó a leer Apocalipsis le dijo a mi abuela: mamá, yo no leo más Apocalipsis, ese libro me da miedo, aparecen unas cosas tremendas allí. El libro de Apocalipsis fue escrito en símbolos. ¿Por qué fue escrito en símbolos? El Señor tenía el propósito de que ese libro tan importante, porque hermanos, es el libro que a veces menos leemos y es el libro más importante para nuestra generación. ¿Cuántos creen de todo corazón que nosotros somos la generación que va a ver al Señor venir? ¿Sí lo creen, hermanos? Por eso, yo sé que ustedes lo creen y por eso están acá, porque ustedes quieren aprender de la revelación de Dios, ustedes quieren que el Señor abra su entendimiento y ustedes puedan hacer parte de ese grupo de personas que va a decidir prepararse verdaderamente para su segunda venida. El libro de Apocalipsis está escrito en símbolos porque el Señor deseaba que ese libro se preservara. El libro de Apocalipsis presenta algunos símbolos que hacen alusión a algunos reinos de la tierra y a algunos sistemas, como vamos a ver alguna noche. Y si ese sistema apareciera de manera directa, es decir, si no apareciera una imagen parecida a una bestia en Apocalipsis 13, sino en lugar de Apocalipsis 13, dijera, ese es el sistema papal, ¿qué pasaría con el libro de Apocalipsis? ¿Qué hubiera pasado con el libro de Apocalipsis? ¿Lo tendríamos hoy? No, hubiera habido un ataque tremendo contra el libro de Apocalipsis y hubieran dicho, no, esto nos está atacando a nosotros, corramos esto de por acá. Pero el Señor dio una revelación en símbolos para que solamente la pueda entender aquel hijo de Dios que se acerca con humildad a estudiar la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, hermanos, tiene una particularidad. Está fundamentado en muchas visiones, en muchas revelaciones de todo el Antiguo Testamento. Cuando usted es un lector de la Biblia y usted va al Apocalipsis, usted empieza a entender y Dios le empieza a abrir el discernimiento. Estas son algunas características especiales del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje? Acá hay una cosa bien interesante. Este texto está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la página 741. Dice, el centro de su mensaje es el tema del gran conflicto que enfoca especialmente el fin catastrófico de este mundo y el establecimiento de otro nuevo. Yo quiero decirles, amigos y hermanos, que hay personas que no les gusta que les digan que el mundo se va a acabar.
Y de hecho acusan a los adventistas del séptimo día de ser terroristas religiosos. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Que son